esperanza y esa esperanza está en la persona de Jesús. Es muy importante la esperanza. Antes de entrar en el tema de hoy quisiera agradecer a la banda, ¿no? Que están ahí todos los domingos, un domingo tras de otro, ¿no? y nos hacen bien cuando cantamos juntos, así que muchas gracias a todos también, todos los voluntarios que están en los diferentes sitios, diferentes ministerios, áreas de la iglesia sirviendo domingo tras domingo. Muchas gracias. Es una bendición poder también escucharos a vosotros aquí desde la primera fila, cantar con ganas, con alegría lo que estamos cantando. Antes de entrar también en el tema, quisiera comunicaros que alguien nos ha transmitido su deseo de bautizarse. Entonces, eso es una gran noticia. ¿A que sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues para bautizarse hay que creer en la persona de Jesús. Hay que arrepentirse de la vida pasada, venir a Él recibiendo perdón y dar testimonio públicamente de esa conversión, de esa fe, pues bautizándose, ¿de acuerdo? Así que si hay alguna persona más que está sin bautizar todavía, siendo persona que ha creído en el Señor, pues que lo considere. Que no lo deje, que lo considere y que me lo comunique, piense en eso y que es una bendición, es un paso importante que también hay que tomar si somos seguidores de Jesús como lo somos. Así que animaros mucho a eso. Muy bien, estamos ya terminando este libro, pero no la serie, porque la serie continúa con la segunda de Tesalonicenses, donde hay todavía mucha información muy interesante acerca del final de los tiempos, ¿no? Pero estamos viendo ese manual de supervivencia, qué es lo que tenemos que hacer mientras tanto, qué es lo que la Iglesia debe hacer mientras Jesús regresa, mientras que Jesús viene. Entonces hoy vamos ya a abordar la última parte del libro y la semana que viene, si Dios quiere, pues empezamos con el siguiente, la segunda de Tesalonicenses. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes, muy prácticas, muy útiles para la vida de la Iglesia, para la vida de cada uno de nosotros, pero vamos a ir a ello en un momento. Pero quiero deciros que cuando nosotros necesitamos algo, pues lo pedimos por favor, ¿no? Necesitamos algo, pues pedimos un favor. Pero cuando necesitamos algo muy importante, hacemos un ruego. ¿A que sí? Cuando ya lo que estamos pidiendo es sumamente importante, ya no es un favor, sino que es un ruego. Es lo que Pablo va a hacer aquí al final de la carta de Primera Tesalonicense, después de responder a los asuntos que estaban preocupando a la Iglesia en ese momento. Pablo va a terminar este capítulo con una serie de ruegos que tienen que ver con asuntos generales de la realidad de la vida de los creyentes y también de la vida de la Iglesia, mientras que Jesús regresa. ¿De acuerdo? Había personas que, como Jesús iba a regresar, pues lo que hacían es sentarse, dejar de trabajar, sentarse y esperar simplemente, ¿no? Pero aquí Pablo está animándonos a esperar haciendo, esperar actuando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mientras tanto, ya he dicho muchas veces que siempre que hay en la Biblia una presentación de la realidad de la segunda venida, va siempre acompañada de una exhortación a estar preparados, a conducirse de una manera determinada para que cuando el Señor venga no nos sorprenda como ladrón. Así que vamos a ver aquí en esta mañana dos ruegos que hace el apóstol Pablo y que yo quiero ahora, cuando leamos el texto, pues a ver si los identificáis. ¿De acuerdo? Y una promesa. Dos ruegos y una promesa. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 al 28, que dice lo siguiente. Os rogamos, hermanos, el primero, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu. No apaguéis el espíritu, dice aquí, ¿no? No menospreciéis tampoco las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, de toda especie de mal,
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo, y os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos de la Iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, habéis identificado los dos ruegos que están al principio y también una promesa de parte de Dios para con nosotros al conducirnos como Pablo nos pide que nos conduzcamos mientras que Jesús regresa. El primer ruego es un ruego en relación dirigido a la Iglesia en su relación con los pastores, con los responsables de la Iglesia, ¿no? La responsabilidad que tiene la Iglesia para con sus pastores. Y el segundo ruego es un ruego a la Iglesia en su relación con el resto de los hermanos de la Iglesia. ¿De acuerdo? Así que el segundo ruego tiene que ver con el comportamiento que hemos de tener con el resto de la Iglesia, de los hermanos de la Iglesia. Primero tiene que ver con los pastores, el segundo tiene que ver con los hermanos de la Iglesia. Y finalmente, en el versículo 23 al 28, hay una promesa cierta de la acción de Dios para con ellos mientras que ellos hacen eso que tienen que hacer. Por lo tanto, vamos al primer ruego. Hemos dicho que hay dos. El primer ruego a la Iglesia en relación con sus pastores, versículos 12 y 13. Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Decíamos en el mensaje segundo de la serie, cuando iniciamos la serie, que cuando Pablo ya va a Tesalónica, hay un sector importante de la ciudad de Tesalónica que acepta el Evangelio, ¿de acuerdo? Personas importantes, mujeres nobles no pocas, dice Pablo. Hay un sector de la población que responde al Evangelio, pero podríamos decir que el poder religioso de la ciudad no lo ve con buenos ojos. O sea, no quiere que la Iglesia crezca y que la Iglesia avance y que nadie se convierta. Por lo tanto, ellos empiezan una campaña contra Pablo y empiezan a hablar cosas infundadas sobre él. Empiezan a decirle que sus motivos no son correctos, que su venida allí a la Iglesia fue interesada, que, en fin, este tipo de cosas. Entonces, hay una campaña de calumnias, de mentiras contra el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Y eso decíamos que también se introduce en algunos en la Iglesia que no reconocían, no valoraban y cuestionaban las motivaciones de ese equipo misionero y el trabajo que Pablo había estado haciendo entre ellos. No es la mayoría de la Iglesia, pero es un grupo de personas que han sido contagiados por la crítica que hay en la sociedad respecto a estos misioneros, a estos responsables, y entonces algunos se contagian. Esto es así porque Pablo en muchas cartas tiene que defender su ministerio, ¿no? Es que lo hace por interés, que no, ¿me entendéis? Y eso quiere decir que había algunos sectores que no reconocían el trabajo del apóstol Pablo y por eso aparece no solamente en esta carta, sino que aparece en otras cartas también, ¿de acuerdo? Así que esto sigue todavía en la Iglesia. Sabemos que Pablo está hablando de amonestar a los que viven una vida inmoral, ¿de acuerdo? Eso, Pablo estaba hablando de la inmoralidad y entonces de alguna manera Pablo estaba exhortando, amonestando a aquellos que vivían una vida inmoral. Estaba también, cuando Pablo dice, ocupaos en vuestros propios asuntos, en lo cual quiere decir que había personas que se metían en la vida de los demás, ¿de acuerdo? Y dice, no, Pablo, Pablo dice, tú ocúpate de tus asuntos, vive, deja vivir, no te entrometas en la vida de otros, ¿no? Hay algunos que dejan de trabajar y están, como decíamos, esperando que la Iglesia les ayude económicamente. Entonces, enfrentar esas cosas, pues no siempre es fácil, ¿de acuerdo? Y eso puede provocar tensión entre el liderazgo y también las personas que son amonestadas. O sea, no estás trabajando, debes trabajar. Esta cosa, ¿no? Y eso genera quizás un conflicto dentro de la Iglesia. Cuando Pablo termina diciendo, tened paz entre vosotros,
quiere decir cuando los líderes no hacen lo que tienen que hacer y la iglesia no hace lo que deben de hacer respecto a los líderes, se quiebra la paz. Hay un motivo ahí ya de disensión. Y por eso termina diciendo, tened paz entre vosotros. Así que Pablo, ante esa situación que persiste, ¿de acuerdo? Que persiste en la iglesia, él tiene que rogar a la iglesia, que es más que una simple petición, y es una súplica acerca de la manera en que ellos tienen que responder al trabajo que los líderes hacen para con ellos. Así que Pablo está hablando aquí de los pastores, los que os presiden en el Señor y os amonestan, etc. Pero esto es extensible a todos aquellos que tienen liderazgo y responsabilidades en los diferentes ministerios de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y esto es así. El primero que recibe siempre, yo me acuerdo de una clase, la crítica es ser responsable, ¿no? O sea, si se hace un evento y hay una persona responsable y algo no funciona bien, ya decimos, este tiene la culpa. En una clase de liderazgo en el seminario dice, si tú eres líder, junto con eso te dan una diana, ¿de acuerdo? Donde ya hay alguien a quien acusar cuando las cosas no salen bien. El liderazgo es así, ¿no? O sea, siempre va a haber personas pues, que a lo mejor no lo ven bien, no están de acuerdo, este tipo de cosas. Entonces, como decía, todas las personas, pastores, ancianos, líderes de ministerios, responsables de actividades, en cierta manera tienen esa función como vamos a ver ahora. Son 3 acciones que ellos hacen en favor y por el bien de la Iglesia. Y a esas acciones que ellos hacen, pues la Iglesia debe responder. Por lo tanto, cuando leemos este primer ruego, hay 3 responsabilidades, si lo habéis notado, que tienen que ver con los líderes en relación con la Iglesia, pero también hay 3 responsabilidades, las mismas, ¿de acuerdo?, que la Iglesia tiene para con los líderes. Así que vamos a ver primero las 3 responsabilidades o acciones de los líderes, de los pastores. Dice, los que trabajan entre vosotros. Los líderes trabajan y trabajan muchas veces arduamente. La palabra aquí que Pablo emplea no es un trabajo fácil de hacer, es un trabajo difícil de hacer, que supone mucho sacrificio, ¿de acuerdo? Y la idea es que trabajan a veces hasta el cansancio y lo hacen por el bien de las personas que están a su cargo, ¿no? O sea, el profesor de Juan Balán que tiene que prepararse la clase, tiene que dedicar tiempo en su casa, esfuerzo, dejar otras cosas de lado para hacer un bien hacia esos niños que vienen, así, etcétera, 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 en todas las áreas, ¿no? Entonces, en primer lugar, los líderes trabajan y eso también es una responsabilidad de los líderes. Los líderes tienen que trabajar, ¿entendéis? Las cosas no pasan solas. O sea, los líderes tienen que intervenir y muchas veces tienen que ser los primeros en intervenir. Eso lo vemos en todo Josué, todos los líderes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero él está hablando de un trabajo que ellos hacen. Todos los líderes hacen un trabajo. Y como digo, sacrificando muchas veces su propia comodidad, su propia tranquilidad, a veces tiempo con la familia y otras cosas, ¿no? Hasta el cansancio, la palabra que emplea Pablo aquí, copiontas, que es una palabra que es un trabajo exigente. En segundo lugar, dice, os presiden en el Señor. Aquí la palabra quiere decir que dirigen y que gobiernan. Y esa es la función también del líder. O sea, estamos también en un punto en que no se respeta el liderazgo. De hecho, podemos escuchar a veces, no, en la iglesia no hace falta, entre todos lo hacemos, no hace falta que nadie... Eso no es bíblico. ¿De acuerdo? Así que solamente tenemos que planificar una excursión a algún sitio y que nadie tome liderazgo en eso. ¿A que sí? No sabemos dónde vamos a ir, ¿me entendéis? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora vamos a salir? El liderazgo tiene esa responsabilidad de trabajar, pero también tiene que dirigir, que tiene que gobernar, y eso es función. Y dice que os presiden en el Señor. Eso quiere decir que los líderes tienen una autoridad que es delegada, no se pueden convertir en dictadores, ¿me entendéis? O sea, ellos ejercen una autoridad que Jesús les ha dado a ellos, pero que la ejerzan como Jesús la ejerció y la ejerce con nosotros, ¿entiendes? Pero esa es una función de los que son responsables, pastores, ancianos,
responsables de diferentes ministerios, tienen autoridad, ¿no? O sea, si decimos, oye, que nos vemos mañana a las 9, pues pueden hacer eso, porque Dios les ha dado esa autoridad para hacer eso, porque alguien tiene que dirigir, ¿no? Alguien tiene que organizar. Y esa es función del líder también, dirigir o gobernar. Los que os presiden en el Señor. Siempre ellos sometidos a una autoridad que está por encima de la suya, que es la autoridad que Jesús nos ha dado. Toda autoridad humana es una autoridad delegada. Incluso las autoridades civiles, dice Pablo, que han recibido una autoridad de Dios para administrar juicio o castigo a aquellos que hacen el bien o el mal, ¿no? Pero es una autoridad delegada por Dios para hacerlo tal como Dios quiere que se haga, que se ejercite, ¿no? Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, otra acción que hace el liderazgo, que los que os amonestan os instruyen. Bien, es muy interesante esto, porque la palabra significa eso, amonestar, advertir, hacer entender las cosas, y me gusta mucho esta traducción de ahora, que voy a decir, de poner sentido en la cabeza de la gente. O sea, cuando un padre amonesta a su hijo, en cierta manera, hace eso, ¿no? Hacer entender algo que no entiende, poner sentido en su cabeza para que comprenda, ¿no? ¿De acuerdo? Y advierte también. Advertir, amonestar, hacer entender una cosa y poner sentido en la cabeza de la gente. Como por ejemplo, amonestar a los ociosos, que son los que estaban ahí en esa iglesia que habían dejado de trabajar, ¿no? Entonces, amonestar es decir, oye, que eso no es manera de vivir, que tienes que trabajar. Que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, que eso también lo va a decir, ¿no? ¿Me entendéis? Pero es poner sentido en la cabeza de la gente porque a veces falta sentido, ¿de acuerdo? Y la palabra de Dios es la que pone sentido en la cabeza de la gente. Pues eso es amonestar, como dice Pablo, que tienen que hacer los líderes. Y esto es lo que ellos hacen. El trabajo que Dios ha encomendado, entre otras cosas, es su obra, es su responsabilidad, que Dios les ha dado a ellos, ¿de acuerdo? Y no es fácil. Como tampoco es fácil tener que poner sentido en la cabeza de la gente cuando lo que hacen no tiene sentido, ¿no? No es fácil. O sea, ¿a quién le gusta que alguien le corrija, no? Entonces, eso es una función también, ¿no? Que los que somos seguidores de Jesús nos sometamos a sus instrucciones, ¿no? A lo que dice su palabra, ante decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y eso es la amonestación, ¿no? Poner sentido en la cabeza de la gente. Ahora hay 3 responsabilidades de la Iglesia para con sus líderes, y también es un ruego de estas 3 cosas. En primer lugar, que reconozcáis. Es reconocer esa función, ese trabajo, ese papel que ellos tienen, que reconozcáis la posición y el liderazgo de estas personas, que los respetéis y que respetéis a los líderes. Y eso significa dignidad de su posición y de su trabajo. ¿Me entendéis? Ser capaces de reconocer ese papel, esa función que ellos tienen, que Dios les ha dado dentro de la Iglesia, y reconocerla, En segundo lugar, que los tengáis en mucho aprecio, en mucha estima. Esto quiere decir valorar una cosa, valorar el trabajo que hacen esas personas, ¿no? Valorar lo que supone organizar un evento, valorar lo que supone preparar una predicación, valorar lo que supone preparar un domingo la música, valorar lo que supone preparar una clase para, ¿me entendéis? Hemos de ser capaces no solamente de reconocer que eso es algo que ellos pueden hacer porque Dios se los ha encomendado hacerlo, pero también valorarlo, ¿no? Una respuesta de aprecio, de valorar ese trabajo que se hace por el bien también de ellos, ¿no? Que los tengáis en mucha estima y también en mucho amor. Aquí la palabra es ágape, el amor ágape, ¿no? Entonces responder no solamente con aprecio, sino con amor. Un amor que también sea evidente, que sea visible, que sea práctico. ¿Por qué pide eso? Por causa de la obra que ellos hacen a vuestro favor. Así que los líderes merecen el reconocimiento, según la enseñanza del Nuevo Testamento, el respeto, el aprecio y el amor práctico de la Iglesia. Este es el trabajo que Dios les ha llamado a hacer a favor de la Iglesia, y los deberes de la Iglesia en relación a ese trabajo que ellos hacen, pues es lo que hemos dicho, reconocer, estimar y amar a sus líderes. Cuando esto pasa, hay paz.
¿A que sí? Cuando esto pasa, hay paz. Por eso dice al final de este pasaje, tened paz entre vosotros. Bien, el segundo ruego ya tiene que ver con la iglesia, no ya en relación con los líderes, sino en relación con los hermanos de la iglesia. Versículo 13 al 28. También os rogamos, hermanos, y esto ya es para todos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Son una serie de recomendaciones que tiene que hacer la iglesia, no solamente los líderes. ¿Entendéis? O sea, muchas veces decimos, estamos viendo una conducta que es impropia, que es inadecuada. Bueno, ya los líderes que manejen esto, que no, es responsabilidad de toda la iglesia, exhortarnos unos a otros, ¿no? Y hacer lo que aquí Pablo está llamando a que haga toda la iglesia para con la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Os rogamos que esto sea así. Una súplica a toda la iglesia a favor de los hermanos. Y esto son acciones que la iglesia, como decía, cada de las cosas que vamos a ver ahora tienen que ver con la relación unos con otros y de la responsabilidad que tenemos para edificarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros y para amonestarnos los unos a los otros. Entonces vamos a ver en primer lugar, dentro de esas acciones prácticas de la iglesia para con la iglesia, el ruego que él está haciendo en relación para con otros. Más adelante vamos a ver que hay un ruego que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando dice que estemos siempre gozosos, te lo dice a ti, te lo dice a mí, me lo dice a mí, ¿entendéis? Esas ya son recomendaciones que tienen que ver actitudes propias que debemos de tener. Pero aquí, al principio, tiene que ver con acciones que nosotros debemos realizar para con otros. Y lo primero que dice es que amonestéis a los ociosos. O sea, ya Pablo lo está haciendo porque lo ha escrito en la carta, ¿de acuerdo? En la segunda carta, cuando vamos la semana que viene, la segunda carta, veremos que todavía había gente que no quería trabajar. Puede ser por dos cosas. Puede ser que los líderes estaban exhortando a esas personas y no respetaban ese liderazgo y esa recomendación, ¿de acuerdo? O puede ser, pues que simplemente, pues no, la iglesia no cumplía también con esa función de amonestar, ¿de acuerdo? De poner sentido en la cabeza de la gente, pues que en este caso están viviendo una vida desordenada. Y lo que hay que hacer es animarles a trabajar, a asumir responsabilidades en un mundo en el que nos cuesta asumir responsabilidades, ¿de acuerdo? Así que no solamente en el ámbito laboral, sino también en todos los ámbitos. Porque hay lo que podríamos decir una ociosidad laboral de aquella persona que no quiere trabajar y que quiere vivir de la ayuda de los demás o de la ayuda del gobierno y todo eso. Pero también puede haber ociosidad eclesial, de aquellas personas que no quieren involucrarse, que no quieren trabajar también al servicio de la iglesia, de la obra del Señor. Puede haber esos dos tipos de ociosidad, ¿no? Y como el Señor viene, y viene pronto, pues ya no hace falta que prepare la clase, que vaya a la iglesia a ensayar, ¿me entendéis? Entonces, limitarse a no hacer nada, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo. Hay que poner sentido en la cabeza de la gente. El Señor va a venir. No sabemos cuándo, pero nosotros tenemos responsabilidades. ¿Entendéis? Y eso es algo que toda la iglesia tiene que hacer con cuidado, con amor, pero que toda la iglesia tiene que hacer. Amonestarnos los unos a los otros. En segundo lugar, que alentéis a los de poco ánimo. Mira, ¿qué es una persona que tiene poco ánimo? Pues es una persona que con frecuencia se desanima, ¿no? Y de verdad, hay gente así a nuestro alrededor, y a lo mejor somos nosotros uno de ellos, ¿no? Y lo que necesitan estas personas es que alguien las anime. No que alguien las hunda, sino que las anime. Ahora son acciones de relación con otros en las necesidades de los otros. ¿Qué podemos hacer con una persona que se desanima? Pues animarla, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con una persona que es débil? Aquí lo que se refiere no es tanto débil físicamente, que necesita ir al gimnasio y tal y estas cosas, sino la idea de debilidad espiritual.
Son aquellas personas también que son débiles moralmente, o sea, que caen continuamente, ¿no? ¿Entendéis? Caen continuamente en pecados que no terminan de abandonar y hay debilidad espiritual en esa persona. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas personas? A esto lo que dice Pablo que hay que hacer es sostenerles. Es sostenerles. A los que se desaniman, animarles. A estos que son débiles espiritualmente, hay que sostenerlos. ¿Entendéis? En ese proceso de restauración. Una persona cuando llega a la iglesia no se convierte de un día para otro porque entre por la puerta en una persona ya súper madura, ¿me entendéis? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar con esa persona? ¿Cómo podemos actuar con una persona que viene del mundo de la droga o viene del mundo del alcoholismo, ¿no? Y está luchando con eso y cae y se levanta y vuelve a caer? ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Lo que tenemos que hacer es sostenerla, porque esa persona lo que necesita es que alguien la sostenga, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, que seáis pacientes para con todo. Muy interesante, porque ¿quiénes son esos todos? Pues son los tres grupos que Pablo ya ha mencionado. Los que son ociosos, los que se desaniman aquí y los que son débiles. Que tenemos que ser pacientes el resto de la iglesia con esas personas. Mira, en las iglesias hay todo tipo de personas. Y yo creo que en nuestro contexto también, no solamente eclesial, hay también este tipo de personas. Quizás en nuestra familia también hay ese tipo de personas. Esa persona débil que le cuesta, ¿me entendéis?, seguir adelante. Esa persona que se desanima con nada, que se ahoga en un vaso de agua, este tipo. ¿Qué podemos hacer? Mira, esas personas en cualquier organización serían puestas en un rincón. Si yo lo sé, son personas que a veces te sacan de quicio, ¿o no? Te sacan de los nervios. Tío, ¿no? Y te ponen nervioso, ¿no? Y la tendencia de decir, no quiero, esta persona no quiero ya hablar con ella, ¿no? Y arrinconar a esas personas. Pues no, eso no puede hacerlo la comunidad cristiana. Eso lo puede hacer en cualquier asociación. Una persona que sea así está arrinconada y ya nadie la atiende, nadie le escucha, ¿me entendéis? Pero no debe ser así. O sea, en la iglesia va a haber gente así. Y yo digo, en todas las iglesias las hay. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Si me saca de los nervios esta persona. Pues para que seas maduro tú. Para que te comportes como un cristiano. ¿De acuerdo? Y si se desanima, que le aliente. Y si es débil, que lo fortalezca y que lo sostenga. Que seáis pacientes para con estas personas. Así que yo creo que una muestra de madurez espiritual y también, por otra parte, del fruto del Espíritu, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo, es como tratamos a este tipo de personas dentro de la iglesia. O sea, aquellos que nos caen bien, aquí no hay ningún problema. O sea, sabemos que es guay, fantástico estar con esas personas, ¿me entendéis? Pero no estamos hablando de eso. O sea, la madurez se da cuando tú no tratas a los que te tratan bien a ti, sino se da cuando tú tratas bien a los que quizá a lo mejor no te tratan bien a ti. Entonces, por eso digo que esto es una verdadera... En una comunidad donde tenemos que convivir unos con otros, donde llega gente que está en un proceso... Hay gente que no es creyente, hay gente que todavía no entiende, hay gente, ¿me entendéis? ¿Qué tenemos que hacer? Pues alentar y sostener. Porque en toda comunidad, allí donde hay personas, siempre hay gente de este tipo. Y la respuesta, lo que está pidiendo Pablo que hagamos para con los hermanos de la iglesia, es hacer eso. Bien, ahora pasamos... antes dice que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es la ley del talión, que bueno, pues yo respondo el tema de este me ha hecho esto, pues yo respondo, nada de eso, ¿no? Seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así que esto es lo que tenemos que hacer. En cuanto dependa de nosotros, estad a bien con todos los hombres. Y esto también es una exhortación fantástica para la vida de comunidad. Porque de alguna manera o de otra siempre va a haber alguien que nos va a hacer daño, ¿no? Pero no podemos devolver y jugar a ese juego. ¿De acuerdo? Porque eso nos lleva a la venganza, a la amargura personal y a la falta de paz y también a la ruptura dentro de la comunidad. Así que cuando hay algo así, dejar las cosas en las manos del Señor y tú procura seguir y hacer siempre
lo bueno. Bien, entonces, la segunda parte de ese ruego dirigido a la Iglesia son acciones que tienen que ver ya con uno mismo, ¿no? Y lo que dice primero Pablo es que estemos siempre gozosos. Y Pablo sabía bien lo que estaba diciendo. Si hay alguien que tiene experiencia en sufrimiento, en persecución, en rechazo, es Pablo, ¿no? Y él padeció como nunca nosotros padeceremos. Y Pablo sabe que esta iglesia dice que recibieron la palabra con gozo, porque lo dice al principio de la epístola, de la carta, pero como entra la persecución inmediatamente, el problema puede ser que ese gozo que tienen se lo roben las circunstancias. Entonces por eso Pablo dice que estéis siempre gozosos. Que las circunstancias, por duras que sean, no os quiten el gozo. Ahora, este gozo no es algo infundado. ¿Sobre qué se fundamenta el gozo cristiano? Sobre tres cosas. Sobre la fe, la esperanza y el amor. O sea, si no hay esperanza, no puede haber gozo en las circunstancias adversas, porque no entiendes por qué Dios permite eso en tu vida. ¿Me entendéis? Entonces, pero cuando tú tienes esperanza, sabes que independientemente de lo que pase, Dios está contigo y Dios va a llevar las cosas a su propósito final. ¿De acuerdo? Así que el gozo cristiano no es algo que nosotros mismos nos convencemos, venga, que vamos. No, se fundamenta en la fe, lo que conocemos de la Escritura. En la esperanza y en el amor, de que Dios está con nosotros en toda circunstancia y situación. La segunda cosa es orar sin cesar. Yo al principio de mi conversión pensaba, bueno, porque esto quiere decir que las reuniones de oración cuanto más largas mejor. Como dice la Biblia, que orar sin cesar. No, se refiere a una actitud en la que tú puedes estar en comunión con Dios en el trabajo, en el autobús, en cualquier sitio donde estés, ¿no? Hay una comunión íntima con el Señor, una permanencia de Él, y entonces pues estás orando aunque no estés en una reunión de oración. Y yo creo que la oración que más vale es esa. Porque claro, cuando estamos aquí decimos, bueno, hermanos, vamos a cantar. Claro, en un sentido alguien te está empujando un poco, ¿no? Pero yo siempre lo digo, pero cuando tú estás cantando en tu casa, sin que Alberto te diga vamos a cantar, hombre, esto es fruto del Espíritu. Es que el Espíritu Santo te está moviendo a ti sin que nadie te lo diga, nadie te lo pida, ¿me entendéis? La oración es lo mismo. O sea, la oración es una comunión, una relación con Dios que se da en toda circunstancia, en toda situación. Por eso tenemos que estar orando sin cesar para estar en comunión continua con Dios y luego, por supuesto, ir a la reunión de oración. Y también dice aquí que demos gracias en todo. No quiere decir que tenemos que dar gracias por el pecado. ¿Entendéis? Oye, te doy gracias porque he robado, he hecho esto, No, en toda circunstancia. En este caso, la circunstancia que les tocaba a ellos era sufrir la persecución de la ciudad donde estaba la iglesia, ¿no? Pues da gracias por toda circunstancia, por toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Pues que estemos siempre gozosos, las tres cosas que Pablo ha dicho ya, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que estemos siempre con una actitud de agradecimiento. Estos son como tres principios de espiritualidad cristiana, ¿no? El gozo, la comunión con el Señor a través de la oración y el agradecimiento. Así que no es solo estar gozoso y agradecido cuando las cosas van bien, sino ser capaces de estar gozosos y agradecidos cuando las cosas no van tan bien como a nosotros nos gustaría que fuese, en toda situación y en toda circunstancia. Mira, solamente puede estar agradecido en todo aquel que cree absolutamente que Dios controla todo. ¿Entendéis? O sea, la persona que tiene una percepción de que Dios está por encima de todas las cosas, que nos ama, que quiere nuestro bien, ¿me entendéis? Confía que todo está en las manos del Señor y por lo tanto puede decir, Señor, te doy gracias por todo, ¿no? Porque confía plenamente en Dios. Pero si tú no conoces a Dios, es muy difícil que tú estés agradecido por todo lo que pasa en tu vida. Muy bien. Así que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Bueno, el espíritu en la Biblia es como un fuego, por eso es la velita,
Un fuego, ya sabéis, aparece en varios lugares, cuando viene el Espíritu Santo aparece en lenguas de fuego, ¿no? Entre otras cosas, esto quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros, ya, porque viene en el momento que rendimos nuestra vida, que reconocemos nuestros pecados, que rendimos nuestra vida al Señor y creemos en Él, en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Además, yo creo que no nos podríamos rendir, reconocer que somos pecadores si no fuera porque el Espíritu Santo nos está convenciendo, deja de ser cabezón, deja de ser testarudo, reconoce eso. Así que está en nosotros, pero puede ser apagado, puede ser apagado. Según lo que dice Pablo, cuando dice no apaguéis el Espíritu, es que lo podemos apagar. Bien, ¿cómo apagamos el Espíritu? Mira, en primer lugar, cuando tú rechazas el Evangelio que estás escuchando desde hace ya 20 años. O sea, una de las cosas que hace Dios al buscarte es ponerte en contacto con la iglesia, con otros hermanos, con otras personas, y de alguna manera a través de las predicaciones, a través de las conversaciones, de algo que has leído, el Espíritu Santo te está diciendo que Dios te ama, que vengan a Él, ¿me entendéis? Y cuando tú te encabezonas ahí y te resistes, lo estás apagando. Por eso dice que no endurezcáis vuestros corazones. Si estáis escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando tú estás recibiendo algo, tú dices, oye, es verdad, pero bueno, es que no quiero. Estar apagando el espíritu que te está diciendo, ven a mí. ¿Entendéis? Entonces, en primer lugar, ¿cómo apagamos el espíritu? Cuando en el inicio de nuestra vida Dios nos está hablando claramente y lo estamos entendiendo, pero nos negamos a dar nuestro brazo a torcer en relación a lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, lo estamos apagando. Y cuando se apaga, y se apaga, y se apaga, y se apaga, por eso dice que hoy es el día de salvación, ¿eh? Que si tú haces eso continuamente, puede que ese día de salvación haya pasado. O sea, cuando uno se resiste, uno se endurece en su corazón. Por lo tanto, es muy importante esto. Yo no quiero decir que uno tenga que venir a Cristo sin entender, pero ¿qué tienes que entender? O sea, hay muchas cosas que no entiendo y estoy seguro de quién es Jesús y lo que ha hecho por mí en la cruz. Lo que necesitamos es reconocer que somos pecadores y que Cristo ha venido a morir en nuestro lugar para perdonarnos y para darnos vida eterna. ¿Crees esto? ¿Me entiendes? Pero claro, es que yo no soy digno. Claro que no eres digno. Como esperes a ser digno, nunca lo vas a ser. Es que yo todavía no conozco ciertas cosas. Y yo tampoco, ¿me entendéis? Lo importante es que tú creas en el Evangelio, que es sencillo. Cristo Jesús vino al mundo y dio su vida por los pecadores para darte una nueva vida, darte perdón y vida eterna, esperanza de vida eterna, ¿me entendéis? Así que yo te animo a que cuando tú sientas eso, no endurezca tu corazón porque estás apagando el espíritu. ¿De acuerdo? La segunda manera en la que podemos apagar el espíritu es cuando hay pecado que no confesamos. Por eso es importante cada vez que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es importante. El pecado no confesado apaga el espíritu. El pecado nos aleja de Dios. Por lo tanto, hay una manera de restaurar eso. Y es reconocer, si confesamos nuestro pecado, lo que dice Juan, Él nos perdona. Pero tiene que haber con frecuencia esta disposición a confesar nuestros pecados. Y cuando estamos delante de la Santa Cena, entre otras cosas, es una oportunidad para decir, Señor, te necesito, sigo siendo pecador, pero gracias que tú me perdonas. ¿De acuerdo? Así que esa es otra manera en que podemos apagar. Si hay algo que no has confesado, pecado sin confesar, estás apagando el espíritu. Cuando desobedezco a lo que Dios dice claramente. O sea, si está en la Escritura y tú te niegas a ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Estás apagando el espíritu. Porque lo que el espíritu quiere es que tú respondas y obedezcas lo que la Biblia dice. Cuando no obedeces, estás apagando al espíritu que mora en ti. Y también, en último lugar, puede que haya otras cosas, pero esto sería tema para un mensaje. Cuando tú no usas tus dones espirituales que Dios te ha dado, también estás apagando el espíritu. Porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida para hacer muchas cosas y, entre otras, para capacitarte para edificar la iglesia donde Dios te ha puesto. Tú tienes dones. Cuando tú te niegas a usar tus dones, te estás negando a lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu en ti, ¿me entendéis? Entonces, cuando uno se niega
a usar sus dones espirituales, pues también es una manera de apagar el Espíritu. Por lo tanto, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál sería lo contrario? Pues en lugar de rechazar el Evangelio, aceptarlo. En lugar de mantener pecados sin confesar, confesarlo. En lugar de desobedecer, obedecer. Y en lugar de no estar usando nuestros dones para el bien de la iglesia local, donde Dios nos ha puesto, o de la obra en general, pues empezar a servir y a contribuir desde tus posibilidades, desde tus dones del Espíritu. Cuando no lo haces, estás apagando al Espíritu Santo. Bien, lo siguiente, que esto es muy interesante. No menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las profecías y los profetas eran necesarios en el Nuevo Testamento porque la Biblia, el Nuevo Testamento no estaba todavía escrito. ¿Cómo Dios estaba transmitiendo lo que quería transmitir? Pues a través del ministerio de los profetas, a través de lo que Pablo está escribiendo, las epístolas que Pablo está escribiendo. Por lo tanto, era un ministerio necesario en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que el Nuevo Testamento se concluyó. Por lo tanto, el profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como la revelación de Dios, la Biblia no estaba escrita completamente, pues Dios usaba a ciertas personas que tenían ese don. ¿Para qué? Pues para traer palabra de Dios a la realidad de la Iglesia. Pero cuando ya tenemos la Biblia completa, dice el autor de Hebreos, que Dios nos ha hablado en otro tiempo, a los padres de muchas formas y maneras, pero en este posterior tiempo Dios nos ha hablado en su Hijo. En el Antiguo Testamento Dios nos hablaba a través de profetas, de sueños y de otro tipo de cosas, pero Dios ha usado en el pasado muchas formas y maneras de darnos su mensaje a nosotros, pero ahora ya todo lo que tenía que decir lo ha dicho en la persona de Jesús. Lo cual quiere decir que los profetas, tal como entendemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya no traen un mensaje nuevo de Dios para la Iglesia. Nadie puede venir diciendo, bueno, Dios me ha dicho que diga esto a la Iglesia, cuando lo que está diciendo no coincide con lo que Dios nos ha dicho ya en Cristo a través de su palabra. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Sin embargo, claro, como en ese momento ese ministerio era necesario, pues lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no despreciéis, porque va a haber profetas que van a venir a la Iglesia, así como era Pablo, y como van a venir otros, y no tenéis que menospreciar eso. Más adelante dice, examinadlo todo y retener lo bueno. ¿A qué se está refiriendo? Pues que como hay maestros itinerantes que van viniendo y uno va enseñando sobre la venida del Señor, otro va enseñando sobre una cosa, sobre otra, que no tenemos que menospreciar eso porque es la manera en que Dios quiere hablar a la Iglesia cuando todavía no tiene una Biblia para abrir, ¿me entendéis? ¿De acuerdo? Pero ya en ese sentido, ese ministerio profético ya no hay profetas, como tampoco hay apóstoles, en el sentido bíblico. Apóstoles eran 12 y eran testigos presenciales de la vida, ministerio, muerte, resurrección de Jesús. Pero no hay alguien que pueda decir yo soy un apóstol en la medida que lo fueron los 12 apóstoles. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, Pablo está diciendo, no menospreciéis eso porque en ese momento eso era necesario, porque Dios transmitía de esa manera lo que Él quería decir a la Iglesia. Por lo tanto, esto no quiere decir, cuando dice no menospreciéis las profecías, no quiere decir que nosotros podemos utilizar este texto para decirle a una persona, oye, el Señor me ha dicho que te tienes que casar con fulanito. Oye, el Señor me ha dicho que tienes que hacer... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que la Biblia dice que no menosprecies las profecías. Yo te estoy profetizando. Mira, la exégesis del pasaje, el contexto del pasaje, la correcta hermenéutica del pasaje, es la que estoy diciendo. O sea, es necesario que haya personas que vengan y enseñen acerca de muchas cosas. No lo menospreciéis porque es la manera en que Dios está hablando a la Iglesia. Por lo tanto, no menospreciéis eso. Pero entendemos, como he dicho, que cuando ya se culmina, se completa la Biblia, pues ya ese ministerio ya no es necesario porque tenemos la Biblia. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es predicar lo que ya está revelado, lo que ya está en la Escritura. Por eso después dice, examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar esto para meternos en líos y probar todas las cosas que el mundo nos ofrece. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Examinarlo todo y yo ¿me entiendes? Y retengo lo bueno. No, mira, está hablando en el contexto de diferentes maestros que van a venir y tenemos que escuchar lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Tenemos que examinar lo que dicen, ¿de acuerdo? Ver si se ajusta a lo que dice la palabra y entonces retenemos lo bueno. Pero es un principio muy interesante porque ante esto puede haber tres
acciones, ¿no? En primer lugar, ante esta exhortación de examinarlo todo y retener lo bueno, puede haber tres respuestas. El primero, y la primera respuesta, es el ingenuo que se lo traga todo. Este no examina, este se lo traga. Se traga todo lo que le digan. Y esa es una respuesta a esto. Examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí no habla de ser ingenuos que se tragan todo lo que les digan. ¿De acuerdo? Pablo dice que hay que examinarlo. Pero puede haber esa respuesta del que se lo traga todo. Bien, la segunda es todo lo contrario. El que está desinteresado y no le interesa nada. Por lo tanto, no examina nada porque no le interesa nada. Ya venga quien sea a predicar, enseñar, un libro, no me interesa. Por lo tanto, no retiene nada. ¿A que sí? Entonces, no examina nada y por lo tanto no puede retener nada. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que ser gente interesados en esto, ¿no? O sea, una persona interesada escucha, discierne lo que escucha, lo examina, a ver si eso se ajusta a lo que la Biblia dice y se queda con lo bueno. ¿De acuerdo? Eso es lo que está aquí diciendo. Examinarlo todo, retener lo bueno en relación con esos profetas que están viniendo y que, entre otras cosas, están hablando también de la venida del Señor, como vamos a ver la semana que viene. Y finalmente dice, absteneos de toda especie del mal. Así que todo tipo de mal, aquí está hablando de apartarse del mal en todas sus formas. O sea, no hay solamente una forma de mal, hay muchas formas de mal. Entonces tenemos que apartarnos de eso como cristianos. Bien, esta es la responsabilidad que tenemos nosotros para con la Iglesia, para con los líderes, para con la Iglesia, para con nosotros mismos. Y en tercer lugar decíamos que eran 2 exhortaciones y una promesa. Y la promesa la encontramos en la parte final del capítulo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculos santos. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Termina hablando de la venida del Señor, como en todos los capítulos que hemos visto. Y hay algo que ellos hacen al hacer lo que Pablo está diciendo que hagan, pero al mismo tiempo hay algo que Dios va a hacer en ello. Dios va a santificaros, a mejoraros, a perfeccionaros en eso, para que todo lo que sois, vuestro espíritu, vuestro alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para estar maduros cuando el Señor regrese. Por lo tanto, Dios está haciendo una obra en medio de toda circunstancia. Y cuando nosotros hacemos estas cosas que Pablo nos ha recomendado, Dios está produciendo santidad en nuestra vida, para que seamos irreprensibles en la segunda venida de Cristo. Así que Dios está, cuando tú alientas a los de poco ánimo, cuando tú sostienes a los débiles, tú estás madurando, ¿no? Y Dios está haciendo una obra en nosotros, como personas y como comunidad. Cuando tú oras sin cesar, das gracias en todo, no apagas el espíritu, tú estás madurando, ¿de acuerdo? Y Dios está haciendo una obra completa en ti. Y Él termina diciendo que esto es cierto, que Dios está haciendo una obra en nosotros. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que cuando Dios nos llama, en ese momento que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, creemos en Él, reconocemos nuestros pecados y creemos en Él, Dios ha comenzado una obra en nosotros, que, como dice, Él lo va a hacer. Y Él la está haciendo hasta el final, hasta que la complete. Así que Pablo dice eso, dando esa promesa de que ellos hacen algo, pero Dios también va a hacer algo en ellos, a través de lo que ellos están haciendo. Termina diciendo, por favor, orad por nosotros. Es bueno que pidamos oración. Orad por nosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Que lea esta carta a todo el mundo, porque había algunos que tenían problemas con la venida del Señor, no sabían lo que pasaba con los muertos, y esto va a ser de aliento para todos. Y otra cosa, que la gracia de Dios está con vosotros. Mirad, cuando empezamos por el capítulo 1, versículo 1, Pablo habla de la gracia y de la paz, y termina el libro hablando de la gracia y de la paz del Señor con nosotros. Son dos cosas que necesitamos con urgencia. La gracia del Señor, que nos acompaña en todo tiempo, su favor a favor nuestro, independientemente de cómo somos.
y también la paz del Señor en nuestros corazones. Así que termino ya recordando que hemos visto 2 ruegos y una promesa, la relación de la Iglesia para con sus líderes y también la relación y la responsabilidad de la Iglesia consigo mismo y también con el resto de los hermanos en la certeza y en la promesa de que Dios está haciendo una obra de madurez en nosotros que va a perfeccionar, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Señor, te agradecemos también esta sección de este libro, de tu palabra, es sumamente práctica. Señor, esta iglesia era una iglesia madura, una iglesia ejemplar y queremos también crecer en estos principios que tú nos has presentado en esta mañana, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu. Que no lo apaguemos, Señor. Que abramos nuestro corazón, que obedezcamos, que creamos, Señor, si tú nos estás hablando, que nos rindamos a ti, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica todo esto que tú nos has dicho. Y gracias por tu gracia, que nos acompañará siempre, por la paz que está con nosotros en Cristo Jesús, y con la promesa de que tú eres fiel, que al llamarnos lo vas a cumplir y lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.